Gracias, Becker. Fíjate que nos acompaña de Clínica Integral Psique, Herer Kiss, y para hablarnos acerca del trauma. Vamos a ver qué es, cómo se puede generar y pues qué podemos hacer al respecto. Buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues gracias por recibirme aquí en el espacio. No es un tema necesariamente así de telematutina ligero y de cantar y bailar, pero yo creo que de alguna manera es algo que tenemos que abordar y que hay que saber abordar también. Con todo lo que ha pasado últimamente en todo el país, con los desastres naturales y gente desplazada, es muy complejo toda esa situación en términos psicológicos, porque nunca sabemos a qué nos puede llevar ver o estar cerca de... ¿Qué va a pasar después, verdad? Sí, pero no sabemos el impacto que puede tener en cada persona ver esas noticias, sea de lejos, sea de cerca, todo lo que se nos remueve. Y de eso se trata el trauma. El trauma no es necesariamente como lo manejamos, así como en términos coloquiales, ¿no? De que, ay, me traumó, sí. O ay, no, estoy bien traumada con esto. ¿Verdad? Sí, pero no sabemos realmente qué significa. Una definición muy simple es que el trauma es una situación que rebasa la capacidad de la persona de responder a los acontecimientos. Es así como que ya de plano no puedo, me rindo con esto, me truena, empiezo a disfuncionar. Y es ahí donde puede ser un acontecimiento que mucha gente aguanta, porque tienen otras estructuras, tienen otros recursos, tienen otras posibilidades de adaptarse a los cambios. Pero cada uno de nosotros tenemos una estructura muy particular y no sabemos cuál va a ser la gota que nos derrame el vaso. O sea, lo que nos puede provocar un trauma a unas personas, para otros puede pasar como... Pues, exactamente, nada, exactamente. O sea, hay quienes van a un antro y la música les detona una crisis. Las luces les causan toda una situación neuropsicológica que a los demás les divierte, claro. y hacen que lo pasen a gusto, porque no sabemos todo lo que tenemos como aguantando desde nuestra historia de vida, y llega un momento donde el organismo total nada más dice no puedo, necesito ayuda, y grita de muchas maneras, empieza como un colapso. Y pasa a nivel psicológica, donde no me puedo concentrar, o empiezo con ansiedad, o empiezo con depresión, me encierro, como que voy colapsando. O hay también los estados como hiperreactivos, en donde son como los estados que le llaman maníacas, ¿no? Donde hago y corro y veo y no puedo dormir y estoy como si hubiera tomado como 20 cafés del Oxxo. Y ninguno de esos estados es funcional a largo plazo. O sea, ni estar hiper, ni estar por debajo. Hay como una ventanita donde podemos tolerar nuestras vidas. Y cuando ya andamos fuera de esa ventanita, necesitamos ayuda, necesitamos apoyo profesional. Porque tratamos como de autorregularnos, ¿no? Mucha gente turna al alcohol, a las drogas, a las relaciones. Porque les decía que el nivel psicológico es un área de impacto de los traumas. También en el área fisiológica, porque tenemos lo que le llaman las enfermedades psicosomáticas. Sí. Son muy comunes en México, son como 5 principales, pero síntomas como taquicardia, como serias alteraciones gástricas, como colitis y todo eso que nos indica que hay algo que el sistema simplemente no puede procesar, no puede digerir. Entonces, el otro área de impacto es el área relacional, que es como donde lo que yo estoy viviendo no tiene sentido para otras personas, como que no me están sabiendo entender. O sea, yo platico y me dicen, ¿y eso qué? O sea, no es para tanto, oye, ¿verdad? Sí, es donde dicen tus amigos, ahí sí le atinan cuando dicen, no, es que estás ya bien traumado con eso. Pero es la realidad, o sea, percibimos cuando a alguien le está afectando algo de una manera más intenso o más raro, ¿no? Y entonces es ahí donde entran, pues, algunos profesionistas de la salud mental,
porque es importante tener en cuenta que no todos los psicólogos son psicoterapeutas, sin menospreciar ninguna de las variantes, ¿no? No todos los psiquiatras se entrenan en psicología o en psicoterapia. Claro. Y los que somos terapeutas no somos necesariamente psicólogos, ni tampoco manejamos toda la parte del medicamento psiquiátrico. Entonces hay que buscar como un apoyo interdisciplinario o buscar simplemente un terapeuta que le atina a mis necesidades como paciente. Y que hago clic con él también, ¿no? Sí, porque la persona tiene que entender hasta dónde tú puedes trabajar lo que te está pasando. Porque si no entramos en donde el remedio sale peor que la enfermedad. Y los pacientes son efectivamente retraumatizados por sus terapeutas. Es como si yo llego que tengo una fobia. O sea, una fobia es, por definición, un miedo irracional, no tiene sentido, ¿no? El mío en particular, yo tenía miedo a los grandes tiburones blancos. Yo vivía en Canadá y yo nadaba en lagos de agua dulce y en albercas, o sea, obviamente no que había. no era lógico, pero llegué a competir en natación porque mi experiencia real era que ahí venía y casi sentía la aletita ahí atrás de mí. Entonces, si yo iba a terapia y yo platicaba eso y la persona me decía, no es cierto, eso no me ayudaba porque era mi experiencia real. Sí lo estabas viviendo. Sí, o sea, no estaba alucinando, pero es algo que para mí era real. Y entonces tampoco iban a servir los que me iban a poner a ver todas las películas de miedo de los tiburones. Porque es parte de lo que hacen algunos bien intencionados, pero no muy atinados, que es sobreexponer a los pacientes a cosas que por definición no toleramos. Y entonces la persona se altera más y no le dan recursos nuevos para poder lidiar con eso que nos tiene traumados para empezar. Gerard, tenemos que ir a una pausa comercial. Cuando regresemos seguimos platicando. Nos dices cómo nos podemos dar cuenta de que ya tenemos a lo mejor un trauma y cómo saber detectar qué terapeuta sí nos va a poder ayudar. ¿Te parece? Claro que sí. Vamos a la pausa y regresamos. No se despegue. Te doy algunas razones por las que no puedes dejar de venir a Zacatecas. Ven, conócelo y deslúmbrate. Viajemos todos por México. Mi vida es el sol. Los motivos. Pues he vivido aquí tanto tiempo que digo, la mayor parte del día la paso aquí entre la tinta. Inicialmente era la tinta, el movimiento de los rollos, el sistema caliente, que era todo a base de plomo. Los linotipos, veías tú y acercabas y no había que respirar mucho porque decía que era malo. Terminaba deportes y me metía yo al taller a ver cómo se maneja, para conocer el manejo de todo el equipo, ¿verdad? Y me quedaba así dormido, me ponían tinta por aquí, tinta por allá, pero el Sol de Durango sigue siendo el líder y yo creo que seguirá otro hasta que siga existiendo, ¿verdad? Oye, ¿cómo es tu novio? A veces es lindo, es tierno. Solo que pues cuando le sale su lado mala onda, es celoso, agresivo, es otro. Ya no sé qué hacer. Actúa, no dejes que te haga daño. Pide orientación y ayuda. Por una vida libre de violencia. Gobierno de la República. Movimiento Ciudadano renuncia al 100% del financiamiento público. El dinero que tienen los partidos políticos no es de ellos, es de los mexicanos. Desde 2007 hemos dicho que el dinero que reciben los partidos es una ofensa. Hoy, México necesita de todos. Cada peso es vital para reconstruir la tranquilidad de los mexicanos. En Movimiento Ciudadano seguimos firmes, sin simulaciones ni oportunismos. Ni un peso a los partidos. Estamos
Estamos de vuelta y bueno, Heather, antes de la pausa yo te preguntaba cómo le vamos a hacer para saber que ya tenemos por ahí un trauma y con qué especialista tenemos que quedarnos. Lo que yo te comentaba era que es muy individual. Nadie te puede decir que porque te pasó esto ya estás traumado o porque se te murió alguien ya la semana siguiente tienes que ir a terapia por tu duelo, ¿no? Cada quien tiene su sistema, su manera de procesarlo y sus recursos, pero es cuando empezamos con ese malestar. O sea, cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? Y el bien como que no te sabe, Pues bien. es pues como que sí hay algo que yo puedo ir a trabajar, ¿no? O sea, la terapia y el apoyo psicológico no es para gente loca, no es para gente que está enferma. O sea, necesitamos realmente todavía trabajar un poco en la cultura de la salud mental preventiva, porque antes de que entremos a la crisis, a todo lo que da, es saber decir, pues necesito ir con alguien, no es a platicar, es a compartir y que me sepan escuchar. Y yo como terapeuta muchas veces yo le pongo nombre a trauma cuando mi paciente todavía no entiende que realmente sí le impactó algo que le sucedió en su vida. Pero yo puedo ver todas las afectaciones que está teniendo, psicológicos, físicos y relacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo escoger tu terapeuta? Pues mira, en la clínica somos varios y como te comenté es interdisciplinaria. Tenemos gente con diferentes especialidades, diferentes entrenamientos y es cuestión de hablar con la persona, sentirte a gusto, tener recomendaciones y confiar en ti misma y en tu experiencia como paciente. O sea, no puedes ir y hacer lo que una persona que no conoces y que no te conoce te diga a la primera. Claro. Porque todo tu organismo es muy sabio y entiende si este es un buen camino o si te está haciendo peor daño que el que ya traías. Entonces, habla con un par, habla con varios, que no sea nada más la parte económica, porque no necesariamente los más caros somos los mejores, ni los más baratos tampoco lo somos. Porque eso de, sí, vocación de servicio y yo te regalo mi terapia, pues a lo mejor te lo estoy regalando porque a mí no me ha costado, porque realmente no estoy bien formado todavía. Entonces, se vale pedir cédula profesional, se vale pedir qué cursos has tomado, en dónde estudiaste, investigan, infórmense, porque no puedo ir con cualquier persona que se llama médico cirujano y acostarme en una plancha y que me pique, ¿no? Saber qué pasa, sí. O sea, puede que esa persona no tenga sus credenciales y su entrenamiento en regla. Entonces, es un poco por el lado ético del profesionista, que no nos vendamos como algo que no somos. Y si vemos un paciente que tiene algo que no sepamos abordar, pues nosotros como profesionistas buscar la supervisión, buscar la formación y la capacitación adecuada. Porque no todo el mundo estamos capacitados en trauma. No sabemos cómo funciona neurobiológicamente, no entendemos todos los apoyos que a lo mejor le faltó a esta persona en su proceso de desarrollo temprano para que en este momento de su vida esté colapsando, porque no tiene los recursos. Oye, y también bueno, pues como te comentaba hace un ratito, ¿no? El hacer clic, o sea, conoces a una persona e inmediatamente sabes si te vas a llevar bien con ella o no. Así es, tiene que haber empatía, le llaman técnicamente, Sí, ¿no? La sí. empatía, la compasión. No tiene que tenerme lástima mi terapeuta porque me está viendo entonces como menos. Y desde mi enfoque, que es la psicoterapia gestal, es importante que el paciente sea activo. O sea, mi terapeuta no me va a curar, no me va a decir qué hacer, ni sabe qué necesito. O sea, realmente yo empiezo a darme cuenta de mí misma y yo voy viendo cuál es el camino que puedo y que necesito seguir. Mi terapeuta me acompaña, pero no lo hace en calidad de cómplice ni de amigo. Entonces, es un acompañamiento profesional, Claro. con recursos, ¿no? Hay que también tener nosotros bien en cuenta eso, porque luego andamos ahí medio confundidos, también se da, ¿no? Sí, Entonces, mucho. Pues hay que tener mucho cuidado siempre que pidamos una asesoría psicológica. Es igual de importante que revisar, por ejemplo, la cédula del médico profesional. Entonces, bueno, pues hay que estar bien pendientes acerca de estos temas. Yo le proporciono lo que son los datos donde puede encontrar a Clínica Integral Psique. Están en calle Mirto, número 28, fraccionamiento Jardines de Durango. El teléfono 618-181-2928, 618-181-2928. Los datos están apareciendo en su pantalla. Saque sus citas y ya
siente por ahí, como decimos nosotros, la piedra en el zapato, yo creo que es momento, ¿verdad? Así es. El teléfono que pasaste es mi particular. Todos los que estamos ahí nos manejamos por citas, pero como te digo, si yo escucho a alguien que me llame y yo digo que esta persona es más indicado con otro de mis colegas, lo canalizas. Con mucho gusto. Excelente. Bueno, pues entonces ahí está esta opción. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana. Muchas gracias. Un placer.